¿Cuántas personas necesitamos para asegurarnos de que nuestro podcast sea un éxito? ¿Cuál es esa masa crítica de oyentes a la que necesitamos alcanzar y que a partir de ahí sea todo crecimiento? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo, les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Esta pregunta de siempre, ¿no? ¿Cuántas reproducciones necesitamos? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos seguidores necesitamos para que nuestro podcast, para que nuestro contenido sea un éxito? Nunca parecemos estar conformes. Si tenemos 50, 100, 200, 300, 500, nunca parecemos estar conformes. Hace un tiempo, ya hace bastantes años, descubrí lo que era el podcasting, ¿no? Escuché mi primer podcast y me apasioné. Como te lo conté alguna vez, soy un loco, era un loco de la radio, escuchaba radio todo el tiempo, y quería hacer radio. Y de repente descubrí los podcasts y dije, ¿para qué quiero hacer radio que tiene una estructura todo cuando podés grabar un podcast que no tiene estructura absolutamente nada? Aparte, me gustaba muchísimo lo que es el cine, las series, todo eso. Y entonces me gustaban todo lo que eran las secciones de cine y series dentro de un programa de radio. Cuando descubrí los podcasts, descubrí que había secciones de cine y series en un podcast que duraban 3 horas, ¿no? Un programa completo solo hablando de cine y series. Así que dije, este es mi momento, y a partir de ahí comencé a escuchar podcasts. Pero no solo comencé a escuchar podcasts, empecé a grabarlos. Empecé a hablarle a todo el mundo del podcasting. Empecé a hablarle a mi familia, a mis amigos. Empecé a hablarle a cualquier persona con la que me encontraba. Empecé a comentarle que no tanto que grababa podcast, sino que escuchaba podcast, ¿no? Quería transmitir los beneficios que tenía el podcasting, lo interesante del formato. Cuando alguien me decía, vi una película, yo le decía, uy, ¿escuchaste este podcast con esta review de esa película que tanto te gustó? Porque te va a hacer apreciarla mucho más, ¿no? Era lo que yo pensaba. Y hoy en día, bueno, soy un friki absoluto de los contenidos en general, ¿no? No solo en formato podcast, pero me encanta lo que es la creación de contenido. Antes de eso, bueno, me había pasado también cuando lees un libro y te gusta mucho y se lo prestás y te convertís en evangelizador, ¿no? Querés que todo el mundo descubra eso que a vos te parece tan fascinante. Prácticamente se trata de una obsesión, ¿no? De algo que no podemos eh, dejar de compartir, dejar de transmitir. A punto tal que, por ejemplo, fíjate, ¿no? El podcast cinematográfico de Marvel, que hoy somos varias personas. Una de esas, la primera persona con la que empiezo el podcast, que es mi amigo Lucas Mago Punky, no escuchaba podcast y se sentó conmigo a grabar un podcast de tanto que yo le insistí. Grabé un podcast con mi esposa durante años, durante Pau. Hicimos 2 o 3 temporadas de Juego de Tronos, la primera temporada de Los Anillos del Poder. Hablamos de otras series también, y seguiríamos grabando si tuviéramos un poquitito más de tiempo. Si ella tuviera un poquitito más de disponibilidad de tiempo, hubiéramos grabado la segunda temporada de Los Anillos del Poder, etcétera. A ese nivel de obsesión llega, en el que uno no puede dejar de compartir, de transmitir, ¿no? Y de evangelizar, por decir una manera. Mis hijos han grabado podcast conmigo. O sea, uno no puede parar, ¿no? Te cruzas por la calle con alguien y crees que toda la persona, hay alguien que te dice que tiene algún problema o algo, y vos crees que todo ese problema se puede solucionar con podcasting, ¿no? Es como ese refrán, no sé si aquí se dice también, en Argentina decimos que un carpintero arregla todo con un martillo, ¿no? Incluso un espejo, si lo tiene que arreglar, le va a dar con el martillo. Cuando descubrimos algo que nos gusta mucho, no podemos contener nuestra necesidad, nuestro impulso de compartirlo, de hacerlo llegar a otras personas. Nosotros lo que necesitamos como podcasters es llegar a las personas de esa manera. No importa si son 100, 500 o 1000, ojalá. Pero es suficiente con 10. Con que 10 personas sean captadas, logres captar la atención de 10 personas, y esas 10 personas capten tu mensaje, se enamoren de tu voz, de tu forma de hablar, de tu forma de expresar los pensamientos que estás expresando en voz alta,
tal vez de la edición de tu podcast, del sonido, de la intro, del cierre, de la despedida, con que 10 personas, primero una, ¿no? Pero con que 10 personas después se dejen cautivar y tenga tu contenido ese efecto que el podcasting tuvo en mi vida y seguramente también en la tuya, ya es suficiente, porque vos no vas a tener que hacer ningún esfuerzo por difundir tus contenidos. Tus contenidos los van a difundir esas 10 personas. Esas 10 personas se la comentarán cada una a 2 o 3 personas diferentes. Y así esto se irá sumando. Claro, lleva tiempo, lleva paciencia por parte del creador, ¿no? Tiene que tener, la audiencia tiene que estar muy motivada a compartir, a darte visibilidad. Tiene que tener una razón, más allá de que vos en todos los episodios le digas, si te gustó este episodio, compártelo, ¿no? La gente tiene que sentir esa inspiración de compartir. Por eso, siempre decimos, me pareció una buena manera de exponer lo que siempre decimos, ¿no? Hay que centrarse en la audiencia que ya tenemos. No preocuparte si querés tener 1000 escuchas, 1000 reproducciones, 1000 descargas, 1000 personas y solamente tenés 100, no preocuparte por cómo llegar a esas 900. Porque son esas 100 personas las que te van a llevar. Vos tenés que centrarte en concentrar, en cautivar, en enamorar y en apasionar a esas 100 personas, 10 personas, 50 personas, las que sean, para que te empujen, levanten tu contenido, lo carguen ellas mismas y te ayuden a llevarlo más lejos.